Rafael deslizó el sobre por la mesa de roble como si fuera una transacción comercial. Sus ojos evitaron los míos, fijos en la ventana donde el sol tardío de Chihuahua teñía de rojo los nogales. Al abrir el papel, vi la letra pulcra de un cheque bancario, 10,000 pesos. Mi garganta se apretó, no por la cantidad, sino por la ofensa que cargaba. Estarás mejor en la ciudad, dijo con tono seco, impaciente. Un departamento en Ciudad Juárez, tal vez en Monterrey, un lugar tranquilo. Esta hacienda ya es mucho para ti. Dejé que el silencio creciera entre nosotros. 10,000 pesos por 40 años de tierra bajo mis uñas, por la hacienda que crió a 2 hijos y me sostuvo tras la viudez. Coloqué el cheque con cuidado, como si fuera algo frágil, y miré a mi hijo. Entonces esto es lo que valgo para ti. Rafael se removió en la silla, alisando la solapa de su traje. Nunca se veía cómodo aquí, ni con botas, ni en el polvo. Mamá, es sencillo. 6 millones de pesos por la venta, ya invertidos. No tendrás que preocuparte nunca más. La arrogancia en su voz me golpeó más que los números. 6 millones de pesos. Y él creía que 10,000 eran suficientes para borrarme de la tierra que había domado con mi espalda. Mis dedos rodearon el cheque otra vez, pero en lugar de lágrimas, solté una risa baja, firme, sorpresiva incluso para mí. Rafael la tomó por rendición, y el alivio suavizó su rostro. No podía saber que una semana antes yo había estado en la oficina de una abogada, firmando papeles que él ni sospechaba. La hacienda no estaba en venta, y pronto descubriría cuán poco control tenía en realidad. Cuando llegué a San Miguel de Allende, tenía 27 años y ya era viuda. El accidente de mi esposo en la mina me dejó con 2 pequeños, una camioneta más oxidada que pintada y 100 pesos en mi bolsa. Recuerdo manejar por la calle principal, entre las fachadas de cantera que los alemanes construyeron un siglo antes, preguntándome si este lugar me daría algo más que lástima. La tierra que compré no era gran cosa, 60 hectáreas de suelo terco y un establo castigado por el clima. Pero bastaba para sostener un sueño. Al amanecer, planté nogales con manos ampolladas, rogándoles que echaran raíz. Crié terneros y los vendí en los corrales de Querétaro, cargando el remolque yo sola mientras los niños miraban desde la cabina. Cuando llegaban las sequías, racionaba el alimento, rezaba por lluvia y trabajaba jornadas de 18 horas para que mis hijos nunca pasaran hambre. Cada poste de la cerca llevaba mi sudor, cada potrero mi sangre. Los callos se endurecieron, mi espalda se dobló, pero construí algo que no se compra en un catálogo, ni se hereda de una cuenta bancaria. Era mío porque lo gané con mi propio cuerpo. Leonel parecía entenderlo. De niño, se levantaba temprano para alimentar a las gallinas, preguntaba sobre el suelo y la lluvia, y cargaba con orgullo las tareas que nos mantenían a flote. Rafael, en cambio, era diferente. A los 12 años, ya sostenía una libreta y preguntaba: «Mamá, ¿cuánto vale esto? ¿Cuál es el precio de todas estas vacas? ¿Cuándo será mía esta tierra?». Su curiosidad no era por el trabajo, sino por lo que podía sacar de él. Me dije que maduraría, que las ambiciones citadinas se desvanecerían al sentir el polvo del trabajo real, pero los años pasaron. Y mientras Leonel estudiaba agronomía en la Universidad Autónoma de Chapingo, Rafael se perdía en negocios rápidos, ganancias fáciles y deudas que yo cubría en silencio. Ahora, con ese cheque insultante en mi mesa, sentí el peso de la diferencia entre mis 2 hijos. Uno había aprendido el valor del sudor. El otro solo veía pesos donde mi alma había echado raíces, y fue la voz temblorosa de Leonel, una semana antes, la que me advirtió de lo que Rafael planeaba. Fue Leonel quien vino primero, pálido, con manos temblorosas como si las palabras quemaran al salir. Había manejado desde Chapingo a medianoche, su camioneta aún polvorienta por los caminos de terracería. Yo estaba en la cocina, con un cuaderno de cuentas, equilibrando los costos de forraje contra la última venta de ganado.
cuando se inclinó sobre la mesa y susurró: «Mamá, escuché a Rafael por teléfono. Planea falsificar tu firma». Al principio creí que había oído mal, que el cansancio torcía sus palabras, pero Leonel insistió, con la voz quebrada. Le dijo al abogado que estás muy vieja, que olvidas las cosas. Dijo que la hacienda ya tiene comprador y que está listo para cobrar 6 millones de pesos. Mamá, y quiere que te vayas. Mi pecho se apretó, pero no dejé que me viera flaquear. Había vivido demasiado para derrumbarme en mi propia mesa. Gracias, hijo, le dije, aunque las palabras pesaban más de lo que él podía imaginar. Ahora nos preparamos. A la mañana siguiente manejé a Querétaro y entré en la oficina de Alicia Mendoza, una abogada cuyo nombre me dio una vecina que perdió su tierra en un engaño similar. Alicia me miró a los ojos, su apretón de manos firme, su trato directo pero cálido. No me habló como si fuera frágil. Habló como si fuera una mujer de negocios digna de proteger. Actuaremos rápido, dijo. Un fideicomiso irrevocable. Tu nombre como beneficiaria de por vida. Nadie puede vender sin tu aprobación. Su pluma rasgó los papeles, que se sentían más pesados que cualquier escritura que hubiera firmado. Cuando salí, la hacienda estaba blindada con una armadura legal que Rafael no podría romper. Por sugerencia de Alicia, también permití que su equipo instalara cámaras discretas, una en mi despacho, otra en la oficina del registro público donde Rafael podría intentar presentar documentos falsos. La idea de ver a mi propio hijo grabado me enfermaba, pero era necesario. Al final de la semana, la trampa estaba lista. Solo faltaba que Rafael cayera en ella. Rafael llamó 3 días después, con voz suave y triunfal. Mamá, reservé una mesa en el cielo en San Miguel de Allende. Es hora de celebrar. Quiero que esta despedida sea digna de ti. Las palabras destilaban condescendencia, como si me estuviera concediendo un honor. Escuché sin interrumpir, el teléfono cálido en mi mano. Él realmente creía que la hacienda era suya, que mi silencio era rendición. Claro. Rafael, respondí con calma. Una despedida suena perfecta. Mi acuerdo lo complació tanto que pude escuchar su sonrisa por la línea. Al colgar, fui a mi closet. Ahí estaba el vestido rojo que usé en mi cumpleaños 60. Esa noche estuvo llena de vecinos, música y risas en el establo iluminado con hileras de focos blancos. Rafael no se quedó mucho llamadas de negocios, dijo, pero Leonel bailó conmigo hasta medianoche. Había guardado el vestido planchado, un recordatorio de que la edad no me había robado el orgullo. Lo extendí sobre la cama y pasé la mano por la tela. Si Rafael quería ver a una mujer derrotada, en cambio, vería a la matriarca que había subestimado. El día de la cena, me preparé con cuidado, perlas que mi difunto esposo me regaló en nuestro 20º aniversario. Cabello recogido, maquillaje sutil pero firme. En el espejo, no vi a una víctima, sino a una mujer con 40 años de lucha, lista para enfrentar a su hijo en una mesa pulida. En el camino a San Miguel, los nogales pasaron como un borrón, luego las fachadas de cantera, hasta que las luces de la ciudad brillaron adelante. Mi corazón latía firme, no con miedo, sino con resolución. A mi lado, en el asiento, estaba la carpeta de cuero de Alicia, su contenido esperando el momento justo. Cuando llegué al centro de San Miguel, el atardecer caía sobre el jardín principal. Las luces titilaban en los canales y la gente paseaba con la ligereza de los turistas. Rafael ya estaba adentro, sin duda ensayando su discurso sobre inversiones inteligentes y mi futuro cómodo. Ajusté el vestido, enderecé los hombros y caminé hacia la puerta, sabiendo que el verdadero banquete sería la verdad lista para servirse. Rafael se levantó al verme entrar, apartando mi silla con un ademán exagerado. Vestía un traje azul marino impecable, su reloj dorado reflejando la luz de las lámparas. Para cualquiera, parecería un empresario exitoso agasajando a su madre. Para mí,
Era un niño escondiendo travesuras detrás de zapatos lustrados. Mamá, dijo cálidamente, me alegra que aceptaras. Esta noche es para celebrar el futuro. Apenas abrimos los menús. Lanzó su discurso. La hacienda se vendió por 6 millones de pesos. Ya moví el dinero a una inversión que duplicará en 5 años. No necesitas preocuparte por detalles, pero te aparté 10,000 pesos para que te instales en San Miguel. Un departamento tranquilo, sin tareas, sin estrés. Empujó un sobre hacia mí con la misma ligereza con la que pasaría una propina. Toqué el sobre y lo miré. 6 millones de pesos, dije con calma. Y yo valgo 10,000. Por un instante, su sonrisa titubeó, pero la cubrió con una risa confiada. Mamá, no ves el panorama completo. Estoy asegurando nuestro legado. Entonces sacó un montón de documentos de su maletín y los deslizó por el mantel. Tu firma, dijo, señalando la página. Prueba de que aprobaste la venta. Te dije que todo era legal. Estudié los papeles, mi corazón firme, sin acelerarse. La firma llevaba mi nombre, pero las curvas eran rígidas, los trazos extraños. Los puse de nuevo en la mesa. Esa no es mi letra. Rafael, antes de que pudiera responder. Una sombra cayó sobre nosotros. Alicia Mendoza apareció. Su presencia silenciosa, pero imponente. Traía una carpeta de cuero y me saludó con un gesto antes de mirar a mi hijo. Rafael Torres preguntó. Él frunció el ceño. ¿Quién eres? Soy la abogada de tu madre, dijo con calma. Abrió la carpeta, colocando página tras página copias certificadas de mis firmas auténticas de 4 décadas, fotos de vigilancia de Rafael en su oficina y registros que exponían al supuesto comprador como una identidad falsa. Los dedos de Rafael temblaron al tocar las pruebas. Su confianza, deshaciéndose con cada hoja. Lo observé en silencio mientras la máscara que llevaba con orgullo comenzaba a caer, pedazo a pedazo, hasta que solo quedó miedo en sus ojos. La voz de Alicia cortó el murmullo elegante del restaurante. El comprador del que habla tu hijo, Javier Montenegro, no existe. Es un alias ligado a empresas fantasma conectadas directamente a Rafael. Los fondos fueron canalizados a cuentas especulativas de criptomonedas. Ahora bajo investigación federal, sus activos ya están congelados. El rostro de Rafael palideció. Tanteó su copa de vino, derramando una mancha roja sobre el mantel blanco. Eso es imposible, murmuró. Todo iba a ser limpio. Montenegro era real, la inversión segura. Alicia se inclinó, su tono firme, implacable. Tenemos registro de cada transferencia. Creaste una identidad falsa para encubrir un robo. Lo que llamas inversión está marcado como fraude. Los reguladores querrán respuestas. Por un momento, el silencio nos aplastó, roto solo por el murmullo de los comensales ajenos al drama en nuestra mesa. Estudié a mi hijo el sudor en sus sienes, las manos que una vez tomaron las mías de niño, ahora temblando, sobre millones robados. Mamá, susurró con voz ronca. No quise lastimarte. Pensé que podía multiplicar el dinero, demostrar que no era un fracasado. Sus palabras eran fragmentos de desesperación, destinadas a quebrar mi voluntad. Alicia puso una mano ligera en mi brazo. Señora Torres, tienes pruebas suficientes para presentar cargos penales esta noche. Fraude de documentos, abuso financiero a adultos mayores, fraude electrónico. Las penas son severas. Mi pecho se apretó. El niño que alguna vez corrió descalzo tras los terneros ahora estaba frente a mí. Acorralado por su propia codicia, podía dejar que la ley lo devorara o darle un último camino, estrecho y empinado. Doblé el cheque de 10,000 pesos y lo empujé hacia él. Devolverás cada peso que quede. Venderás lo que tienes y trabajarás en la hacienda sin paga por 1 año. Sin privilegios de hijo, solo trabajo. Bajo mis reglas, falla. Y los tribunales terminarán lo que empezaste. Los hombros de Rafael se hundieron. Asintió lentamente.
la máscara hecha añicos sin remedio. Tomé mi bolsa, recogiendo los documentos de Alicia, ya pensando en el amanecer, cuando comenzaría la verdadera sentencia. Rafael regresó a la hacienda con nada más que una mochila y la postura vencida de un hombre sin armadura. Los trajes impecables y los zapatos lustrados se habían ido. Alicia se encargó de eso. Lo que quedó fue un hijo que ahora dormía en el cuartucho, donde alguna vez se quedaban los peones de temporada. No le di llaves de la casa principal, ni privilegios más allá de un plato de comida al final del día. La primera mañana lo desperté a las 5, la misma hora a la que me levanté por 4 décadas. Tropezó en la oscuridad hacia los establos, parpadeando como niño no acostumbrado al alba, para el mediodía. Sus manos estaban en carne viva por limpiar corrales, las ampollas hinchándose en palmas blandas que nunca habían trabajado de verdad. Se quejó en silencio, pero no dijo nada. Los días siguieron con ritmo constante reparando cercas en campos rocosos, podando nogales bajo el sol abrasador de Guanajuato, cargando forraje hasta que sus hombros se encorvaran. Por las noches, caía exhausto en el catre del cuartucho, los músculos tiesos, la respiración entrecortada. Los otros trabajadores, familias que habían estado conmigo en sequías y cosechas, lo miraban con desconfianza. Hablaban en un español que él apenas entendía, murmurando sobre el hijo del patrón, que se creía demasiado bueno para los callos. Le daban las tareas más duras, los rincones más sucios de los corrales. Para mi sorpresa, las aceptó sin quejarse. Pasaron semanas, luego meses. Su piel se oscureció al sol, su cuerpo se endureció, y poco a poco las risas de los trabajadores cambiaron. Una mañana vi al viejo Gabriel darle una palmada en la espalda tras un largo tramo de cerca. El respeto, a regañadientes pero real, comenzaba a surgir. Observando desde lejos, medía cada cambio no en palabras, sino en sudor. Rafael estaba aprendiendo que el valor no está en libretas o esquemas, sino en el ritmo de las manos contra la tierra. Aún así, protegí mi corazón. Las ampollas podían volverse callos, pero sabía cuán rápido podía regresar el orgullo, y mientras trabajaba, la sombra de la fortuna perdida seguía allí, recordándome que la restitución estaba lejos de completarse. Para el otoño, los investigadores entregaron su reporte. De los 6 millones de pesos, menos de 800,000 fueron recuperados de las cuentas fantasma y transacciones fraudulentas. El resto se esfumó, disperso en billeteras digitales y empresas falsas que nunca enfrentarían justicia. Leí la carta en silencio. Los números grabados como cicatrices en el papel. Rafael estaba a mi lado, con la cabeza gacha. Por primera vez, no intentó explicar ni excusarse. Solo dijo, recuperaré lo que pueda. No era suficiente, pero era más de lo que esperaba. Por las noches, tras el trabajo en los campos, noté un cambio. En lugar de escaparse al pueblo, Rafael se sentaba en los escalones del porche con manuales prestados de la oficina de extensión, técnicas de riego para nogales, estudios de suelo de Chapingo, guías de pastoreo rotacional. Me preguntaba sobre la profundidad de las raíces, los ciclos de lluvia, los derechos de agua que peleé hace décadas. Por primera vez, su curiosidad se inclinaba a construir, no a tomar. Aún así, mantuve mi guardia. El respeto ganado con sudor podía perderse igual de rápido en arrogancia. Respondí sus preguntas con cuidado, ni fría ni indulgente. Mi confianza estaba fracturada, y sabía que tomaría más que una temporada de estudio para repararla. Leonel visitaba a menudo, con los brazos cruzados mientras veía a su hermano reparar cercas o podar ramas. Es diferente, dijo con cautela una noche. Pero no dejes que piense que ya es suficiente. Asentí, agradecida por su presencia firme. El hijo que me sostuvo tras el primer golpe de la traición, cuando las hojas cambiaron y los nogales comenzaron a soltar sus frutos, vi a Rafael recogerlos con una diligencia que me sorprendió. Trabajaba no por ganancia, sino con algo cercano a la reverencia.
Quizá el dinero podía desvanecerse, pero el trabajo dejaba su marca en la tierra, y lentamente comencé a verla en él. Cuando el invierno cubrió San Miguel, Alicia llegó desde Querétaro con una carpeta en la mano y una sonrisa mesurada. Había seguido cada mes de trabajo de Rafael, cada transferencia de fondos de restitución, cada formulario firmado sin titubear. Ha cumplido las condiciones, dijo sin rodeos, sin incumplimientos, sin cuentas ocultas, sin intentos de sabotear el acuerdo. Me senté frente a Rafael. El recuerdo de los papeles falsificados aún punzante. Lucía diferente piel quemada por el sol, manos ásperas con cicatrices, hombros endurecidos por el peso de un año de trabajo. Pero sus ojos tenían algo que no veía desde que era niño: humildad. No te devolveré lo que pensaste que robaste, le dije, deslizando un nuevo documento por la mesa. La hacienda sigue en fideicomiso, pero si quieres quedarte, será como socio menor, con salario limitado, supervisión total y sin autoridad sobre los activos. Tu trabajo ganará tu lugar, no tu derecho de nacimiento. Las manos de Rafael temblaron al firmar. Lágrimas asomaron, pero las contuvo, susurrando: gracias por creer que puedo ser más de lo que fui. Esa noche cociné un guisado de venado con tortillas de maíz, poniendo la mesa con cuidado. Leonel se unió, receloso pero dispuesto. Por primera vez en años, los tres comimos sin que el rencor envenenara el aire. La charla giró en torno a los nogales, el ganado. Incluso recuerdos de veranos de infancia cuando la hacienda era nueva. Los observé desde el otro lado de la mesa. Uno firme como roble, el otro doblado, pero empezando a enderezarse. No era perdón aún, no del todo, pero era algo sólido en lo que construir. Cuando los platos estuvieron vacíos, salí al fresco de la noche, con el canto de los grillos elevándose, ya pensando en lo que el próximo amanecer exigiría. Pasó un año, medido no por calendarios, sino por amaneceres. Cada mañana escuchaba los pasos de Rafael antes que los míos. La puerta del cuartucho crujiendo, sus botas rechinando hacia los establos. Ya no necesitaba recordatorios ni empujones. El ritmo del trabajo lo había reclamado. La primera mañana de primavera, caminé por los potreros mientras el sol se alzaba sobre los nogales. En mi bolsillo llevaba el cheque desvaído de 10,000 pesos. Sus bordes suavizados por el tiempo lo guardaban no como herida, sino como recordatorio de cuán cerca estuve de ser borrada de mi propia tierra. Los huertos se extendían amplios ante mí, las ramas cargadas de promesas. Rafael se movía entre las filas, revisando las líneas de riego, hablando quedo con los peones que ahora lo aceptaban como uno de los suyos. Leonel estaba de visita, apoyado en un poste, observando a su hermano sin la vieja amargura. Me detuve en la cerca, sintiendo la tierra bajo mis botas. Durante 40 años me había volcado en esta hacienda. Cada hectárea era un libro escrito con sudor. Lo que quedó tras la traición no se medía en pesos perdidos, sino en límites sostenidos, respeto recuperado y lecciones grabadas en el alma de mis hijos. Herencia, entendí. No era tierra ni dinero. Era la fuerza para exigir dignidad, el valor para proteger lo que construiste y la resolución de enseñar con el ejemplo. Algún día esta hacienda pasaría a otros, pero solo bajo el peso de la honestidad y el trabajo ganado. Mientras el sol subía, doblé el viejo cheque y lo guardé en mi bolsillo. Rafael alzó la mirada y encontró mis ojos. Por primera vez en años, el silencio entre nosotros no cargaba rencor, sino respeto. El estruendo del vidrio rompiéndose aún resuena en mis oídos. Mi hija, ahora llamada Citlali, estaba de pie sobre los restos destrozados de mi celular, con el pecho agitado como si hubiera ganado una batalla contra mí. Sus palabras, afiladas y venenosas, cortaron el silencio de la casa de campo cerca de San Cristóbal de las Casas. «Te vas a pudrir aquí», escupió, con una convicción que no era solo suya, era la voz de Amalia, su suegra.
vertida en su boca como veneno. El cerrojo hizo clic, firme y definitivo, y escuché sus tacones golpear los escalones del porche antes de que el motor del SUV rentado rugiera. Las llantas escupieron grava mientras se alejaba, llevándose mi última conexión con el mundo exterior. Por un instante, el silencio pesó sobre las vigas de la casa. Me senté al borde de una vieja silla de madera, mirando el cadáver retorcido de mi celular en el suelo. No era solo un aparato, era mi puente, mi salvavidas. Y ahora no era más que fragmentos y metal esparcidos por las tablas. Me levanté despacio, dejando que mis dedos rozaran las paredes que pinté con mis propias manos hace décadas. Esta casa alguna vez fue un refugio, un lugar donde creía que la familia podía unirse, donde las noches de verano entre luciérnagas traían risas y pertenencia. Ahora se había convertido en mi celda. A mis 66 años, mi corazón no debería latir como el de un animal atrapado, pero lo hacía. Caminé hacia la puerta principal, presionando mi palma contra el cerrojo que ahora me encerraba. El metal estaba frío, indiferente, definitivo. Exhalé largo y lento, obligando a mis manos a no temblar. Entonces, mis ojos se deslizaron hacia la esquina de la sala, justo al lado de la chimenea, donde las tablas siempre crujían más fuerte. Arrodillándome, deslicé mi palma por el suelo hasta descansar sobre la tabla suelta que había levantado y vuelto a colocar meses atrás, por si acaso, por si los susurros en la voz de Citlali alguna vez se convertían en acciones. Presioné, sintiendo el leve movimiento de la madera, un recordatorio de que no cada cerradura tiene una sola llave, y no cada prisión debe permanecer cerrada. Y mientras el último eco del SUV se desvanecía por el camino de la montaña, me afirmé contra el silencio, ya alcanzando el pasado que me había traído aquí. El olor a polvo y aceite de algodón era el perfume de mi juventud, a los 18. Mientras otras chicas en Tepoztlán aún soñaban con quién querían ser, yo estaba encorvada sobre una máquina de coser en una fábrica vieja en Cuernavaca, guiando tela por la aguja hasta que mis dedos se endurecieron. Las máquinas traqueteaban desde el amanecer hasta mucho después del anochecer, y me decía a mí misma que cada turno era otro ladrillo en la base de un futuro que creía estar construyendo. Cuando nació Citlali, esa creencia se convirtió en deber. Mi esposo, Rafael, murió de un infarto cuando ella tenía solo 8 años. No tuve tiempo de llorarlo. La hipoteca, las cuentas y la niña con ojos asustados exigían que siguiera adelante. Cosía por las noches, a veces aceptando trabajos extras de los vecinos además de mis turnos regulares, solo para asegurarme de que ella nunca se acostara con hambre. Un octubre, la lluvia no paraba y Citlali llegó a casa llorando, con los zapatos rotos en las puntas. Había estado ahorrando meses para comprarme un abrigo decente, algo que cortara el viento de la sierra. Esa noche conté cada peso en un frasco y lo gasté en el mejor par de zapatos que pude encontrar para ella. Viéndola correr a la escuela al día siguiente, seca y orgullosa, me dije que el abrigo podía esperar. El abrigo nunca llegó. Cada peso fue para ella clases de música que pidió y abandonó en 2 semanas. Una bicicleta que usó solo un verano. Frenos dentales por los que nunca dio las gracias. A los 16 quiso una motocicleta. Trabajé turnos dobles hasta que mi cuerpo temblaba de agotamiento. Cuando llegó la universidad, firmé la escritura de nuestra pequeña casa en Cholula para que ella estudiara sin deudas. Cada puntada, cada hora, cada sacrificio, creía que tejería un lazo de gratitud entre nosotras. En cambio, me dejó desgastada, como una tela estirada hasta rasgarse. Y ahora, en el silencio de esta casa cerrada, recordé cada costura que había cosido por ella, presionando mi mano una vez más contra la tabla suelta en el suelo. Cuando Citlali anunció que se casaría con Leonel Salazar, me dije que era una bendición. Él venía de una familia prominente de Guadalajara,
del tipo que aparece en folletos brillantes para bienes raíces y caridades locales. Pensé que tal vez ella había encontrado estabilidad, una oportunidad para llegar más alto de lo que yo jamás soñé. Cosí su vestido de novia yo misma, cada cuenta cosida con la esperanza de que llevara una parte de mí a su nueva vida. Pero desde la primera cena con los Salazar, entendí que no encajaría en ese círculo. Amalia, la madre de Leonel, me recibió con una sonrisa pulida a la perfección, que no llegaba a sus ojos. Elogió mi humilde ética de trabajo como quien admira un kilt antiguo pintoresco, útil alguna vez, pero pasado de moda. Mientras tomábamos café, explicó las reglas de refinamiento de su familia: cómo recibir, cómo hablar, cómo comportarse como Salazar. Cada frase estaba bañada en cortesía, pero cada una erosionaba quién era yo. Citlali lo absorbía todo con ojos ansiosos. La niña, que una vez corría descalza por nuestro patio, ahora corregía mi postura en la mesa, recordándome que no me encorvara como gente de pueblo. El pan de elote y los nopales que había cocinado desde niña fueron etiquetados como pasados de moda, desplazados por quesos importados que Amalia insistía eran apropiados para los invitados. Al principio, Citlali aún me visitaba en mi casa en Cholula, pero esos momentos se volvieron raros cuando venía. Siempre traía una sugerencia sacada de los labios de Amalia: redecorar en tonos más claros, dejar de colgar quilts familiares en las paredes, vender la vieja máquina de coser que ocupaba espacio. Me reía, diciéndome que solo era el matrimonio ajustando sus hábitos, pero sentía la voz de mi hija desvanecerse, superada por un eco que ya no nos pertenecía. Para el segundo año, nuestras cenas de domingo se redujeron a almuerzos educados en restaurantes elegidos por Amalia. Me sentaba en silencio al otro lado de la mesa, viendo la risa de mi hija mezclarse con la de su suegra, mientras mis palabras se disolvían en el zumbido de las conversaciones a nuestro alrededor. Y fue en ese silencio donde comencé a sentir que la tela de nuestro lazo se deshilachaba, puntada por puntada, sin remedio. Empezó con pequeños favores, del tipo que cualquier madre difícilmente rechazaría. Citlali pasaba después del trabajo, se sentaba en mi mesa de cocina y decía que andaba corta ese mes: 2,000 pesos para una factura de luz, 5,000 para una reparación del coche. Escribía el cheque sin dudar, orgullosa de aún poder ayudarla aunque ya tuviera su propia vida. Pero las cantidades crecieron, las explicaciones se adelgazaron. Un enganche para una casa más grande, gastos de viaje para las conferencias de Leonel. Una vez pidió 30,000 pesos solo hasta el próximo mes, y lo di, creyendo en su promesa. El pago nunca llegó, y el silencio al respecto pesó entre nosotras. La mano de Amalia pronto se hizo visible. Llegó una tarde con Citlali, trayendo una carpeta de documentos, con una voz que cargaba la certeza de quien está acostumbrada a ser obedecida. Explicó que las familias de prestigio deben prepararse para emergencias. Si alguna vez enfermaba, sería más fácil si Citlali tuviera poder notarial. Así, dijo, las decisiones médicas y financieras se manejarían sin confusiones innecesarias. Citlali me miró con esos ojos suplicantes a los que siempre respondía. Firmé, mi pluma rasgó el papel. Aunque algo en mí se estremecía con cada trazo, esa noche me quedé despierta, mirando el techo de mi casa. La máquina de coser en la esquina se alzaba como un centinela de todo lo que había soportado para mantener nuestras vidas intactas. Pensé en los pagos de la hipoteca, las noches sin cena, los años encorvada para que ella pudiera estar más erguida. Y ahora, con una firma, parecía que le había entregado las llaves de todo. 2 días después, caminé en silencio a una notaría en el centro de Puebla. Con manos firmes, firmé una revocación y la registré con el notario público. La copia oficial fue a mi caja de seguridad en el banco, bajo capas de documentos que nadie más que yo había tocado en años. Cuando Citlali y Amalia hablaron después, como si el control de mis asuntos ya fuera suyo,
Asentí educadamente, ocultando que su autoridad existía solo en su imaginación, y en ese secreto sentí los primeros brotes de una fuerza que no sabía que aún poseía, incluso mientras el resto de mi mundo seguía escapándose de mis manos. El frío del invierno se asentó en mis huesos ese año, y pronto una tos se clavó en mi pecho. Me dije que no era nada, solo el aire de la sierra, pero la fiebre creció hasta que apenas podía estar de pie. Mis manos temblaban cuando marqué a Citlali, rezando para que viniera. «Mamá, no puedo», dijo, su voz cortante. «Amalia y yo tenemos planes. Leonel reservó una cena. Es importante para su carrera. Me estoy quemando», susurré. «Apenas puedo respirar». Hubo una pausa, seguida de un suspiro cargado de fastidio. «No seas dramática, tómate un té. Descansa. Hablamos luego». Y la línea se cortó. Me quedé ahí, al borde de mi cama, con el teléfono aún en la mano, el eco de su rechazo resonando más fuerte que mi tos. Por primera vez, sentí una soledad tan aguda que casi me devoró por completo. Fue Socorro Méndez quien me salvó. Mi vecina de casi 20 años tocó a mi puerta tras notar que mis cortinas no se habían abierto en días. Me encontró pálida, temblando, apenas capaz de levantar la cabeza. Sin dudar, me envolvió en una manta y me llevó al centro de salud. Se quedó conmigo durante las interminables pruebas. Trajo sopa, cambió mis sábanas húmedas y tomó mi mano cuando temblaba de fiebre. Una noche, mientras me daba caldo como si fuera niña otra vez, me miró fijamente. «Corina, esto no es amor, es abuso. Tu hija te dejó enferma, sola, porque ya no sirves a sus necesidades. Le diste todo y ahora te quita hasta tu dignidad». Sus palabras cortaron hondo porque eran ciertas. Quise defender a Citlali, aferrarme a algún recuerdo de ella, como la niña con zapatos nuevos por la que sacrifiqué tanto. Pero la verdad estaba desnuda. Mi devoción se había convertido en su arma. Cuando recuperé fuerzas, comencé a documentar todo en silencio. Guardé recibos de los dineros que nunca devolvió. Anoté cada conversación. Llevé un diario de sus rechazos y demandas. Compré una pequeña grabadora y la deslizaba en mi bolsa cada vez que ella visitaba. Cada acto de registro era como respirar aire limpio otra vez. Por primera vez, no solo sobrevivía a su abandono, me estaba preparando. Y mientras la primavera se colaba en las montañas, presioné mi mano una vez más contra la tabla suelta en mi casa de campo, sabiendo ya qué debía mantener escondido ahí. El silencio en la casa de campo me aplastaba como si quisiera terminar lo que Citlali había comenzado. El celular roto yacía inútil junto a la puerta. El cerrojo me encerraba. Y mi garganta ya sentía la sequedad. El hambre mordía los bordes, pero la sed era más aguda, recordándome cuánto tiempo tenía antes de que mi cuerpo se debilitara otra vez. Caminé hacia la chimenea. Me arrodillé y presioné mi mano contra la tabla suelta que había tocado tantas veces antes. Mis dedos encontraron la ranura, levantaron la tabla, y ahí estaba mi salvavidas secreto. Una pequeña bolsa envuelta en un trapo viejo, del tipo que usaba para guardar agujas de coser. Adentro, todo lo que había preparado en las horas silenciosas cuando la duda se volvió certeza: un celular de respaldo, un cargador solar, una memoria USB con recibos, grabaciones y escaneos de mi diario, y una hoja de papel con letras grandes en la parte superior. Si cruzan la línea, me senté en el suelo y desplegué la lista. Cada paso estaba numerado, simple y claro. Para no dudar incluso en el miedo, encendí el celular. Viendo la pequeña pantalla cobrar vida, mis dedos temblaban, pero escribí con propósito firme. Primero, Socorro. Un mensaje corto. Me encerraron. Por favor, está lista. Segundo, Isaac Torres, el periodista que conocí en un foro comunitario sobre derechos de los mayores. Soy Corina Vargas. Está pasando. Archivos adjuntos. Presioné enviar y el contenido de la memoria comenzó a cargarse. Tercero,
Mi abogado. Activa el expediente de contingencia. Acción inmediata requerida. Finalmente, abrí el programador en el celular y escribí el mensaje para Citlali. Una sola foto de su rostro torcido por la rabia, capturada en una de mis grabaciones, acompañada de la frase que me gritó: «Te vas a pudrir aquí». Llegaría a su bandeja en el crucero en 24 horas, sin importar qué me pasara. Deslicé el celular de vuelta en la bolsa. Lo guardé bajo la tabla y la presioné en su lugar. La casa seguía cerrada, mi cuerpo aún atrapado. Pero por primera vez en años, sentí que el cerrojo ya no era solo suyo para controlar. Lo imaginé tan claro como si estuviera a su lado, Citlali, en la cubierta reluciente de ese barco. El sol del Caribe brillando en su copa de champagne, su risa mezclándose con el tintineo del hielo. Entonces, el zumbido de su celular rompió su calma. Debió mirar la pantalla, esperando un mensaje de Leonel, solo para ver mi nombre. El primer archivo se abrió con su propia voz, cortante y cruel. «Te vas a pudrir aquí». El segundo mostró las manos manicureadas de Amalia abriendo mis cajones, revisando papeles que no eran suyos. Luego, el escaneo de la revocación que había registrado con el notario, sellada y estampada. Prueba de que la autoridad que presumían nunca fue suya. Los dedos de Citlali debieron apretar el celular, su sonrisa colapsando en algo más duro. Amalia a su lado, susurrando rápido, su tono cortando el aire salado. Es un farol. No se atrevería. Pero el celular zumbó otra vez. Esta vez, se abrió una transmisión en vivo, una cámara oculta junto a la ventana. 2 oficiales uniformados subiendo a mi porche, tocando con firmeza, luego rodeando la casa para revisar cada entrada. Sus radios crepitaban, sus linternas cortaban el crepúsculo temprano. En ese barco, imaginé a Amalia intentando calmarla, insistiendo que la policía no encontraría nada, pero la verdad ya viajaba más rápido que el barco que las llevaba. Cada segundo resonaba más fuerte. Cada vibración era otro clavo arrancado de la fachada que habían construido. Me recosté contra la pared fría de la habitación cerrada, escuchando solo el leve crujido de la casa a mi alrededor. Mi cuerpo aún tenía sed, pero dentro de mí algo más fuerte comenzaba a crecer. Ellas pensaron que la distancia era seguridad, que dejarme atrás era victoria, pero la evidencia viaja más lejos que la crueldad. Y una vez liberada, no puede ser recuperada. Para cuando los oficiales entraron a la casa, mi plan ya estaba en marcha, y cuando el celular de Citlali zumbó otra vez, ella vería que la tormenta que ella y Amalia habían desatado ya no era solo mía para cargar, sino de ellas para enfrentar. Regresaron antes de lo que esperaba, su furia más ruidosa que el sonido de sus tacones en mi porche. La puerta principal tembló bajo el puño de Citlali antes de que irrumpiera, con Amalia pisándole los talones, su perfume lo bastante fuerte para picar. Su rabia llenó el aire como humo. «Crees que eres muy lista, ¿verdad?», siseó Citlali, su voz cruda de tanto gritar. «Enviando esos archivos, humillándonos, lo arruinaste todo». No respondí. En cambio, las conduje hacia el sótano, mi mano firme en el pasamanos. Me siguieron, seguras de que descendían a un lugar donde podrían acorralarme. Pero cuando la luz se encendió, no fui yo quien quedó expuesta. Las paredes hablaron más alto que yo. Fotos de moretones en mis brazos, recibos de cada supuesto préstamo, copias de cheques nunca devueltos, transcripciones de conversaciones, cada línea capturando el desprecio en sus voces. En el centro, con cuidado, estaba la revocación notariada, la prueba misma que habían burlado. En la vieja mesa de trabajo estaba mi laptop, su cámara brillando en verde. El rostro de Isaac llenaba una esquina de la pantalla, el abogado en otra, los ojos firmes de Socorro observando desde la suya. Los 3 habían estado escuchando desde que Citlali gritó en la puerta. «Tócalo», urgió Socorro.
su voz resonando por los altavoces. Presioné la tecla y las palabras de Citlali resonaron en el sótano. «Te vas a pudrir aquí». Los oficiales que habían regresado para presenciar el enfrentamiento escribían furiosamente, sus cámaras corporales capturando cada destello de indignación en el rostro de Amalia. Amalia intentó recuperarse, alisando su cabello como si la presentación pudiera deshacer la verdad. «Esto es difamación», espetó. Pero su voz se quebró. Un oficial negó con la cabeza, señalando los archivos con marcas de tiempo. Isaac se inclinó hacia su cámara. «Señora Salazar, al público le encantará escuchar esto. Una mujer prominente entrenando a su hija para despojar a su madre de su dignidad. ¡Qué historia!». El rostro de Amalia perdió color, la máscara cayendo. La vi tambalearse contra la pared cubierta de evidencias, acorralada no por mis palabras, sino por su propia historia. Y por primera vez en años, sentí el peso pasar de mis hombros a los suyos, donde pertenecía. Las semanas siguientes se movieron como una tormenta y un despeje a la vez. Se presentaron documentos en el juzgado, las palabras abuso financiero a personas mayores impresas en negritas, donde cualquiera podía leerlas. Los oficiales tomaron mis declaraciones, y los archivos que reuní durante meses se convirtieron en la columna vertebral de un caso que nadie podía negar. La caída de Amalia llegó primero. El consejo cívico que presidía con aires refinados votó por removerla, citando pérdida de confianza pública. Las invitaciones a almuerzos y galas benéficas se esfumaron de la noche a la mañana. La mujer que una vez me regañó por mis maneras atrasadas, ahora evitaba el supermercado por miedo a los murmullos. El castigo de Citlali fue más silencioso, pero más profundo. El banco congeló las cuentas ligadas a su poder notarial. Y cuando supo que había sido revocado meses atrás, su voz se quebró en incredulidad. Por primera vez, no tenía ningún derecho sobre mí. Mi casa o mis ahorros. Estuvo afuera del juzgado una tarde, con ojos vacíos, preguntando si aún había un lugar para ella. Me di la vuelta. Ya había hecho mi elección. Me reuní con mi abogado y firmé un nuevo testamento. La herencia que una vez imaginé dejarle a mi hija, ahora se dividiría entre una cooperativa de costureras en Cuernavaca y becas para madres solteras en la universidad. El trabajo de mi vida no desaparecería en la codicia, sino que echaría raíces donde el sacrificio aún significara esperanza. En una suave tarde de primavera, preparé una mesa sencilla en mi cocina. Socorro se sentó frente a mí, su presencia firme como siempre, y a su lado estaban dos jóvenes costureras que apenas comenzaban su camino. Compartimos pan, risas y esa gratitud que no necesita palabras. Mientras servía té en sus tazas, me di cuenta de que mi casa nunca se había sentido más ligera. Los cerrojos en las puertas ya no me retenían, mantenían la paz dentro, y por primera vez en una vida de puntadas, entendí que la libertad siempre había sido mía para reclamar.